Las Canarias son un archipiélago situado en el Océano Atlántico a unas 600 millas de Gibraltar y aproximadamente a 60 millas de África. El islote más norteño de Canarias es la isla Alegranza. Desde ahí la plataforma continúa desarrollándose hacia el oeste-suroeste, donde a 260 millas del mencionado islote encontraremos la isla más occidental, que es la isla del Hierro. 8 islas, 5 islotes y 8 roques forman parte de esta región natural de la Macaronesia. Desde mayo a primeros de septiembre los alisios soplan en Canarias del noreste. Son vientos moderados con intensidades entre 12 y los 30 nudos de velocidad. Julio, en mi opinión, es el mes más ventoso. Estos vientos constantes y regulares en verano también soplan en invierno de forma más irregular y favorecen la navegación con portantes en todo el archipiélago canario. Prácticamente podremos navegar de través o aleta desde la isla más oriental Lanzarote hasta la más occidental El Hierro, cruzando todo el archipiélago. A la hora de navegar, sobre todo las primeras veces por las Islas Canarias, a la hora de interpretar el parte meteorológico, tenemos que conocer sobre todo la gran altitud que tienen las islas más occidentales. El Teide es el pico más alto de España, 3.718 metros en Tenerife. La Palma, 2.426 metros de altitud. Gran Canaria, 1.956. El Hierro, 1.500 y La Gomera, 1.487 metros. Teniendo en cuenta estas altitudes y que, por ejemplo, entre la isla de Tenerife y Gran Canaria solamente hay 35 millas o que entre La Gomera y Tenerife solamente hay 19 millas, tenemos que tener en cuenta las grandes aceleraciones de viento que se producen en esas travesías. Podemos tener un parte perfectamente de 12-15 nudos y encontrarnos entre islas con vientos de 25-30 nudos. Esto es una sorpresa que suele ocurrir pues, a la gente más novata o la primera vez que se cruza el archipiélago y que ya en este vídeo os estamos advirtiendo de ello. A partir de septiembre-octubre los vientos alisios desaparecen y ya se incrementa de forma considerable el mar de fondo, que hace de las Islas Canarias un paraíso para el surf, pero convierte la navegación en algo bastante duro. Canarias no es el Caribe. En otoño e invierno, para navegar en estas aguas, hay que traer una buena equipación. La corriente de Canarias nos trae constantes aguas superficiales frías que por la noche, con la humedad y la intensidad de los vientos, hace que tengamos cierta dureza
en la navegación. Estas características hacen de las Islas Canarias un paraíso de la navegación avanzada. Muchos de los campeones mundiales de vela han salido de estas aguas, así como los más importantes eventos a nivel europeo y mundial, como regatas de cruceros, J80, windsurf, kite, foil, etc. Otro tema a comentar es la corriente de Canarias. Es una corriente de aguas frías, superficial, que proviene del norte, Azores, Madeira, corre por la costa marroquí, alcanza las aguas Canarias y continúa hasta Cabo Verde. Es una corriente de aproximadamente 3 nudos de velocidad, constante todo el año, que sí afectará a estos barcos que quieran navegar desde las Islas Canarias hasta la península, que quieran subir a Europa o a Gibraltar. Bueno, recordar que en este vídeo estamos hablando de la navegación entre Islas Canarias, que es una navegación sí para gente avanzada. No obstante, en cualquiera de las islas podéis disfrutar de navegación placentera en las zonas protegidas y azocadas, que son las zonas sur, con maravillosas calas y aguas cristalinas para disfrutar del sol, de la navegación fácil, de las maravillosas calas y de la gastronomía canaria. Aquí os esperamos.